Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Consentido Crítico. Espero que estén el día de hoy excelente y como siempre, pues atentos al análisis de todo lo que va ocurriendo. Como hay tanta información y tantas cosas a las cuales uno pues centrarse y desarrollarle y meterle allí eh, cerebro, el día de hoy yo quería pues enfocarme en lo que me ha parecido a mí más importante y es el tema de todo lo que son las aristas legales en Estados Unidos de la detención de Nicolás Maduro. Y para eso tuve a bien invitar a mi amigo, a mi compañero Kelvin Zambrano, abogado, especialista en violación de derechos humanos y algunas otras cosas, también defensor, activista, y él está actualmente residenciado en Estados Unidos. Estuvo también hablando conmigo hace un par de horas acerca de algunas iniciativas y también de cuáles son las realidades jurídicas y legales que puede beneficiar a Nicolás Maduro y cuáles son los escenarios con los que nosotros nos podemos encontrar. Kelvin, este programa es un poco para mí difícil hacerlo porque antes de hacer este programa estuve hablando con unos amigos de lo que quería hacer y me dicen, Eduardo, es que vas a preocupar a la gente innecesariamente, es imposible que no creemos alertas ni porque le vamos a hacer juego al régimen hablando de posibilidades y tal, cuando es imposible en la historia, tal. Sin embargo, yo me arriesgo, Kelvin, porque creo que hay que ser prudentes y es algo muy delicado como es aprovechar esta oportunidad de oro que tenemos y que las estocadas que vengan sean estocadas que vayan directo al corazón. Así que te doy carta libre, Kelvin, gracias por tu tiempo. Explícanos qué está pasando acá con peras y manzanas. Hola Eduardo, gracias una vez por el espacio y agradecerte sobre todo porque son pocos estos espacios donde las personas pueden reflexionar críticamente, ¿no? Eh, yo no coincido con lo que algunas personas dicen, no, es que no podemos alarmar, todo lo contrario, tenemos que alarmarnos para ver qué podemos hacer quienes estamos en la diáspora y quienes de manera directa o indirecta hemos sido víctimas de toda la estructura criminal y autoritaria que se consolidó en Venezuela. Eh, en cuanto al proceso que se le sigue a Nicolás Maduro, yo debo comentarte que no soy especialista en derecho penal de las leyes penales en Nueva York. El derecho americano es muy distinto al derecho venezolano por distintas razones a las cuales no voy a entrar en detalle porque es un tema teórico y no quiero hacer de esto una clase. Lo que puedo decirte es que el día de ayer se dio un cambio de calificación penal. Esto debido a que ya no aparece en la acusación que esté vinculado al cartel de los soles. Y yo creo que esto es por una estrategia probatoria. Me atrevo a especular que forma parte de una estrategia probatoria por parte de la Fiscalía, del Legal Advisor. Es una estrategia que ellos han establecido para evitar entrar en un proceso que se les complique demostrarlo probatoriamente, porque hay un principio del derecho, no lo gana quien tenga la razón, sino quien lo pueda probar. Y bueno, y este es un escenario que podrían suceder muchas cosas, porque vemos que las penas van desde 25 años hasta 30, es decir, varía mucho, ¿no? Ese tema del tema de las penas y creo que va a ser un proceso en el que se pueden dar muchísimas situaciones. Lo cierto es que nosotros, desde la diáspora, un grupo de abogados venezolanos y activistas de derechos humanos, frente a la situación que se ha estado presentando, incluso desde el día en que llegó Nicolás Maduro y tuvimos certeza de que estaba en territorio venezolano, perdón, en territorio de los Estados Unidos, presentamos una solicitud ante el Departamento de Justicia, específicamente ante la Dirección de Derechos Humanos y Delitos Especiales, con la intención de que se inicie una investigación de conformidad al Estatuto Federal contra la Tortura. ¿Y en qué consiste esto, Eduardo? Estados Unidos, de los pocos tratados que ha firmado, firmó en 1994 la Convención contra la Tortura, que es un instrumento jurídico que al un Estado firmarlo en el ejercicio de su soberanía y ratificarlo, genera obligaciones de conformidad a algo que se llama pacta sunt servanda, que es un principio de las convenciones que implica que cuando un Estado
firma y ratifica un instrumento internacional, está en la obligación de adoptar una serie de dispositivos jurídicos en cumplimiento de estos instrumentos. Entonces Estados Unidos se vio obligado a tipificar penalmente el delito de tortura y por eso crea el Estatuto contra la Tortura, el título 18, 23, 40A, es el Estatuto Federal de la Tortura, pero además le obliga a establecer la jurisdicción. ¿Qué significa la jurisdicción? Es el alcance que va a tener Estados Unidos de poder acusar y condenar a una persona por actos de tortura. Entonces, esto implica que obliga a Estados Unidos a juzgar a torturadores que, aunque no cometieron tortura en Estados Unidos y no cometieron tortura en contra de ciudadanos americanos, sí, y esto es muy importante porque es un requisito de procedencia que establece el estatuto, sí, el torturador se encuentra en territorio de los Estados Unidos, entonces están en la obligación de acusarlo y juzgarlo por delitos de tortura. ¿Qué hicimos nosotros? Sobre la base de este Estatuto Federal de la Tortura, presentamos una solicitud inicial. Debo decirte, Eduardo, y te lo había dicho, no lo habíamos hecho público, creo que va a ser la primera vez que lo hacemos. Ya nosotros habíamos activado esto con otra persona que se encuentra aquí en territorio de los Estados Unidos, ¿no? Un torturador. De hecho, el proceso se está llevando a cabo ahorita. Ha sido bastante rápido, en 4 meses tuvimos respuesta. Y bueno, pasa que claro, no estamos hablando de una persona como el caso de Nicolás Maduro, que existen suficientes elementos de prueba para que se pueda iniciar una investigación. Entonces, en esta solicitud inicial, lo que nosotros estamos pidiendo es que se inicie la investigación y la sustentamos en informes que identifican, primero, que en Venezuela existía una estructura creada con la intención de torturar a la disidencia y a las personas que estaban privadas de libertad por motivo político. Pero segundo, identifican a Nicolás Maduro como el jefe jerárquico de esta estructura de tortura, de esta estructura institucional creada para torturar a la disidencia. Entonces, estos informes, por ejemplo, del mismo Departamento de Estado, que fue presentado en el 2024, el último informe presentado por el Departamento de Estado, un informe que creo que es uno de los más importantes de la misión de determinación de hechos, donde en el 2020, en septiembre del 2020, por primera vez un organismo independiente de investigación identifica a Nicolás Maduro y de hecho no solamente a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a otras personas las nombra como responsables de ser los jefes de una estructura represiva y de tortura para causar un daño a la disidencia. Entonces presentamos esto, pero ahora estamos en una fase de ubicar a la mayor cantidad de víctimas de tortura. Estamos hablando que Nicolás Maduro, de acuerdo a cifras que manejan algunas organizaciones y que manejamos nosotros, estamos hablando de 1.600 torturas, por lo menos. Y fíjate algo, esto es muy importante, 1.600 torturas, Eduardo, y tú como experto político lo sabes, que podemos estar hablando de muchísimo más, porque hay personas que estaban privadas de libertad por motivo político que nunca quisieron que se develaran sus nombres, ni estuvieron en contacto con organizaciones. De hecho, yo llegué a saber de casos, me decían en la época en la que viví en Venezuela, entre el 2022, antes de venirme, cuando aquel momento de una situación en Apure, ¿te acuerdas? Esa situación bastante delicada de un enfrentamiento Ah, entre los claro, grupos claro. irregulares que supuestamente presentaban a personas en los tribunales, eso fue una información que logramos filtrar, 50 personas casi que por día, Eduardo, vinculadas a estos casos, vinculados a lo de Apure. Entonces te podrás imaginar que esa cifra puede ser mucho más alta, de 1.600, Sí. podemos estar hablando de mucho Y, más torturados. claro, y es importante, Kelvin, a las personas que estén viendo el programa, cuando yo estaba en Ramo Verde, estuve en el Helicoide, estuve en el DGCIN, había muchas personas que no querían hacer denuncias de su caso, siendo un caso claro de persecución política, porque también se corre como la idea, es que va a ser peor, y es que va a ser peor. Y así Sí, hay una gran cantidad de presos políticos sí, perseguidos y torturados sí, que salen en libertad y deciden guardar silencio y resulta que ese silencio juega en favor de los dictadores. Así que las personas que han sido de alguna u otra manera busquen también
qué significa tratos crueles e inhumanos y verán que no es nada Mira, más guindarte y ponerte corriente en los testículos. sí. Va mucho más allá de eso y eso es Sí, importante y sí, creo que es el fin de sí, este eso programa. es importante porque fíjate, esto, claro, ya eso es un tema más técnico que nosotros explicaremos a las víctimas. Ya hoy hemos conversado con muchos de ellos. Bueno, tú estás ya en un grupo en el que estamos conversando para empezar a aportar la mayor cantidad de testimonios posible. En efecto, la ley, el Estatuto Federal, lo que hace es que, como te explicaba anteriormente, que desde el momento en que Estados Unidos adopta firma y ratifica la Convención contra la Tortura y está en la obligación de incorporarla a su derecho interno, el artículo dice algo así como que ellos utilizan un tecnicismo americano que es under color of law, como que bajo el color de la ley, que sería bajo el amparo de la ley, realmente, a la traducción al tema jurídico español, sería como que aquella persona que de manera intencional, esto es muy importante, la característica de la intencionalidad, eh, quería generar un daño a una persona bajo el amparo de la ley, es decir, que actuaba con, como funcionario del Estado o bajo la anuencia del Estado. Porque hay personas que, a ver, yo tengo casos documentados de personas que fueron torturadas por los colectivos, por ejemplo, ¿no? Estando privadas de libertad. O en lugares que se desconocen y no fueron privadas de libertad por cuerpos de la inteligencia o la contrainteligencia. Todas estas personas entran dentro de este caudal, de este grupo objetivo. Ahora, algo muy importante, Eduardo, es que el estatuto establece penas de 20 años a cadena perpetua. Y esto es lo interesante. Para que se pueda llegar a una posible condena de cadena perpetua, tendríamos que proporcionar elementos probatorios de personas que producto de los actos de tortura se les causó la muerte. Y bueno, casos de esos abundan en este periodo del 2013 hasta el 2025, cuando gobernó este señor. Bueno, gobernó no, cuando se apropió el poder por vías de hecho, ¿no? Porque Ok, eso es bien pero importante y está en juego. Entonces, fíjate, esto va a ser importante, hay que hacer todo lo posible porque podamos aportar información, testimonios de los sobrevivientes o los familiares de esa víctima, que también se convierten en víctimas, que producto de los actos de tortura les causaron la muerte. El caso del concejal Albán, el caso del general Baduel, el caso de Acosta Arévalo, y bueno, pare usted de contar la cantidad de personas que, producto de los actos de tortura, le causaron la muerte, ¿no? sí, Para que podamos llegar a que esto ya tome otra matiz a ver, el acervo probatorio que nosotros aportemos va a ser fundamental. Personas, y esto te lo digo a efectos de que, porque yo sé que este programa lo ven muchos expresos políticos, de hecho contigo participa creo que un compañero tuyo que estuvo preso también. correcto. Entonces, es importante que para establecer los criterios objetivos sean personas que estuvieron privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela y que posteriormente fueron víctimas de torturas, ¿no? Y te estamos hablando de la tortura en el concepto más amplio, o sea, tortura física, psicológica, esto que tú decías, tratos crueles, degradantes e inhumanos, que es otra categoría de la afectación al derecho a la integridad física, psíquica y moral. Sí, una pregunta, Kelly. Bueno, primero, luego te diré dónde se pueden comunicar contigo las personas que quieran formar parte de esta iniciativa, pero hay algo importante, hay tanta información, por allí hay una cantidad de abogados y salen abogados de Argentina, abogados cubanos, abogados puertorriqueños, y muchas personas dicen, bueno, es que ahora esto no depende de política, lo sabemos porque en Estados Unidos hay independencia de poderes, y entonces esto queda en las manos del juez y de las personas, el jurado que ellos vayan a escoger. Entonces, que son 12, pero si uno no está de acuerdo, entonces se corre el riesgo de que Maduro salga en libertad. ¿Qué tan real es esto? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué puede ocurrir en la Mira, próxima audiencia de yo, Maduro?
yo honestamente lo que te vaya a decir forma parte de mi especulación jurídica, ¿no? Claro, Porque ok. yo nunca he estado ante y yo creo que hay que ser intelectualmente honesto, ¿no? O sea, yo puedo hablarte de este tema que lo conozco muy bien y lo he trabajado, lo que es la jurisdicción universal, que es lo que estaríamos nosotros activando bajo este estatuto, pero la lógica me indica y la experiencia que uno como abogado ha tenido, nosotros venimos, claro, venimos de litigar de un entramado donde no existía independencia ni autonomía judicial y dependía no solamente de una buena defensa técnica, sino de otros elementos. Claro. Pero aquí, que eso sí se respeta, porque aquí hay principios muy claros, el check and balance, por ejemplo, que es el principio de pesos y contrapesos, puede pasar cualquier cosa, Eduardo. O sea, es decir, en efecto, aquí sí va a depender de una buena defensa técnica. De hecho, fíjate lo que han hecho ellos. Ellos han contratado a unos tipos, caramba, yo no sé cuántos serán los honorarios, pero son honorarios de millones de dólares, porque estos son abogados de los mejores abogados con una trayectoria impecable de 30 a 25 años de trayectoria a nivel penal y a nivel, fíjate, hoy contrataron a un constitucionalista americano que fue que era asesor del gobierno de Ronald Reagan, un tipo pues brillante que tiene trabajos de investigación en materia constitucional. Lo contrataron los abogados de Maduro. Sí, lo contrataron, se incorporó al equipo de defensa. Leí esta mañana, ¿no? Medio ¿Qué, estaba qué viendo. pensará un eh, tipo de esos cuando, mira, es que por más que le paguen, coño, el defender a un tipo que ha violado derechos humanos y que claramente es un dictador, coño, hay temas que Mira, uno no termina de entender. caramba, mira, coño, yo creo que uno como abogado tiene un techo ético, porque yo no soy una carmelita descalza, ni pretendo llegar o sea, yo no tengo pretensiones muy Hacer gafas de voto de santo, pobreza, ¿no? hacer voto de En pobreza. lo absoluto, ¿no? No tengo pretensiones de santo. Pero coño, no tiene un peso ético. Es decir, cuando yo litigaba en Venezuela, habían delitos que yo no, por ejemplo, a violadores, casos que en personas por casos de violación o actos lascivos, yo no sé si lo habrán cometido o no, pero no me metía en esos temas. Es un tema ético. Por ejemplo, casos de personas delitos vinculados a este tema de violencia de género, yo en esos casos, bueno, pero si me llega una persona por estafa o corrupción, pues ya uno, y bueno, y evidentemente violadores de derechos humanos mucho menos, ¿no? O sea, eso es un tema que yo creo, pero bueno, mira, cada quien va, o sea, es decir, ya eso es una valoración desde el punto de vista de la filosofía, de la moral. Yo no soy filósofo, le dejo ese trabajo a un filósofo. Lo que yo te puedo decir es que como venezolano a mí me da rechera, ¿no? Que coño, esto se preste para estas cosas, pero bueno, aquí lo que va a pasar es que el tema, fíjate, a mí me llama la atención, ¿por qué contratar a un constitucionalista? Tú dices, Vera, ¿cuál será la dimensión constitucional en este caso? Ojo, no lo estoy reflexionando ahorita contigo porque no me ha dado tiempo por todo este tema, pero es que hay varios elementos que primero creo que van a atacar la constitucionalidad de la detención, probablemente van a tratar de basarse de que es una detención que es contraria al debido proceso constitucional. Y hay algo muy importante, fíjate, que ya la defensa mostró lo que llama uno en el derecho la teoría del caso. Cada parte, el primer día de la audiencia, mostró que, por cierto, te adelanto una vez, voy a estar en la próxima audiencia, ¿no? Okay. Estoy preparando todo, así que si quieres, en vivo podríamos hacer algo desde allá, tratar de ver Uf. cómo hacemos. Y es posible, pregunta también, ¿cualquier persona puede entrar a la audiencia de Sí, sí, Maduro? acuérdate que esas son audiencias públicas. Claro, supongo yo que a lo mejor, no lo sé, aquí estoy especulando. Estoy hablando desde mi conocimiento en el derecho Claro. venezolano y como que algunas teorías generales que se aplican en los países democráticos es que a lo mejor si existe algún tema que pueda ser considerado como secreto de Estado, no sé, a lo mejor le dirán a la gente que salga no sé, porque es que tendría que leer Claro. bien las leyes penales aquí, no sé, a lo mejor, pero sí, cualquiera puede entrar, hasta lo que yo tengo entendido, no hay problema con eso. Pero lo que te iba a decir era que lo importante es que, o sea, ahí hay un tema, y de hecho, yo le diría, si aquí hay abogados venezolanos, si aquí en Estados Unidos hay abogados venezolanos que se pueden aportar de muchas maneras, a lo mejor pueden solicitar algo que se llama amicus curiae, solicitar al tribunal
que quieran participar en condición de amicus curiae, es decir, expertos en alguna materia específica que quieran, esto es una figura procesal que existe también aquí, que tú puedes como que hacer una solicitud al tribunal para tú participar en el proceso aportando información que pueda ser de utilidad para tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que hay un punto importante. Yo estoy valorando si hacemos eso, o sea, porque claro, es que el tema es que eso es un trabajo técnico que requiere de tiempo, ¿no? Y bueno, y uno tiene que vivir Claro. también. A mí, a mí no me están pagando lo que le pagan a los abogados en Entiendo que Derecho ni de Mateo. cerca. Ni de cerca, ni el 0,01%, Eduardo. Pero cierto el caso es que hay que hacerlo. Yo creo coño, yo creo que todos tenemos una responsabilidad de tratar de, por lo menos en este caso, ¿no? Porque el tema de la situación venezolana es mucho más complicado y no depende de ninguno de nosotros, de verdad, depende ya a nivel de Estado. Y fíjate que el Estado, el gobierno americano ha jugado cerrado, y yo no creo que vaya a permitir que se incorporen factores de oposición. Creo que están un poco mamados y cansados de muchas cosas, pero eso lo podemos tocar más adelante. Pero en el tema, el amicus curiae, y esto es bien importante, es una figura procesal donde tú le pides al tribunal poder dar información que pueda ser de utilidad para que el juez pueda valorarla y a lo mejor eso sirva para tomar decisiones, ¿no? Porque hay un tema que te decía, ya en lo que se llama lo que se conoce en el derecho penal venezolano y creo que a nivel mundial, el de la famosa teoría del caso, ya ellos presentaron sus cartas, por lo menos como que dos puntos importantes. Uno es el tema de la inmunidad como presidente. Ellos van a utilizar, la defensa dijo eso, ¿no? Ya la defensa anunció, mira, esto es un tema que nosotros vamos a anunciar. Entonces, oye, ahí la fiscalía, que yo creo que la fiscalía está bien clara cómo atacar eso, pero no está de más si se puede quizás tratar de ver si es posible en esta figura del amicus curiae que se entienda con claridad que este señor llegó al poder por vías de hecho y no en estas elecciones, sino desde Capriles. Porque recuérdate que la situación de la irregularidad en cuanto al proceso electoral en Venezuela se viene arrastrando desde el día en que él ascendió al poder como presidente, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que yo creo que toda la construcción, el labrado de toda esa situación de irregularidades, de un proceso electoral plagada de ausencia de autonomía e independencia, no es de estas elecciones, o sea, viene desde el 2013. ¿Sí? Es importante que todo esto se pueda aportar al proceso a efectos de que el juez pueda ver y que ¿cómo se llama? El jurado pueda observar y apreciar que no se puede alegar inmunidad porque se trata de una persona que no es un presidente porque no llegó por las vías legales, llegó por las Eso, vías de hecho, ¿no? Entonces creo que eso es un punto fundamental. Y quienes están en la capacidad de poder explicar eso con claridad en todo caso son los expertos en esta materia, ¿no? No sabemos qué es la fiscalía que irá a usar en este aspecto, pero bueno, por ejemplo, ayer, aquí yo te digo algo que es positivo dentro de todo y esto es un razonamiento jurídico mío. Si la fiscalía consideró quien tenía que excluir el tema del cartel de los soles es por una estrategia procesal e inteligentemente lo hizo. Esto lo digo porque no se pueden alarmar como hay muchos medios también que han generado, porque así como yo soy crítico en unas cosas, también hay medios que han generado, no, como que esa duda de que, bueno, a este ¿existe o no tipo lo existe el van a... cartel? entonces, porque eso no fue lo que dijo la fiscalía, simplemente hizo una modificación de la calificación. Y esto lo hace, vuelvo y repito, por un tema, estoy seguro, de estrategia procesal, de estrategia probatoria. No existían suficientes elementos de prueba para probarlo y no se iban a arriesgar a que por eso pudiesen contaminar ya todo lo que sí tienen, ¿sabes? Creo que eso es un tema bastante inteligente, sobre todo en un sistema jurídico donde sí existe autonomía y sí existe independencia, porque fíjate que que es lo que yo le digo a la gente, mira, Trump dice una cosa, pero a nivel jurídico está pasando otra cosa, ¿no? Entonces, por el tema de la autonomía y la independencia. Entonces, creo que esto va a ser bien importante. Creo que otro tema que se podría aportar, y yo, bueno, como te dije, yo creo que como todos no hemos dormido, yo estoy ahorita trabajando en la posibilidad de la construcción de un concepto teórico que permita quizás
tratar de hacerlo llegar a través de esta figura del amigo Juriade, no lo sé, tendré que estudiar más un tema procesal americano, porque hay un tema que yo sé que ellos van a atacar, que es el tema de la manera en la que ingresaron a Venezuela. Entonces, fíjate que ya andan por ahí, no, que eso Hacia allá viola las iba. normas del derecho internacional de los derechos humanos. Yo, particularmente, y tú lo sabes, yo no soy trompista, ni soy bidenista, o sea, es decir, yo aquí no tengo esa, o sea, no me identifico con... Te guías por tu propio criterio como yo también lo digo, yo ni soy trumpista, ni soy bidenista, ni Ah, obamista, yo soy y eduardista, creo en mí y en lo que yo voy, la evidencia que yo voy creando. exactamente, exactamente. Entonces, con esto te quiero decir, porque esto que voy a decir, no lo estoy haciendo con la intención de que se le convierta a Tron en Santron y se le haga, no, no. Esto que voy a decir es exclusivamente bajo un razonamiento que estoy labrando, que es que la acción que se ejecutó para extraer a Maduro de Venezuela es una acción que sí está encuadrada dentro de cierto supuesto del derecho internacional de los derechos humanos. Es Y lo que, mira, explicaba ayer. una de las cosas, disculpa que te ataje, y de verdad, pero es que creo que es importante, porque recuerdo que cuando a mí me deportaron, violándose como 25 leyes internacionales, de Panamá a Venezuela, me presentan, va Alonso al juicio mío, y entonces él dice, ajá, señor, en un tribunal militar, a mí me deportan por un delito inventado de legitimación de capitales, y cuando llegó al tribunal militar y mi abogado, Alonso, dice, ajá, señora juez, pero ya va, un momentico, este teniente que está acá lo deportaron ilegalmente, tal, supuestamente por legitimación de capitales. ¿Cómo es eso que ahora lo vamos a procesar acá por traición a la patria y por instigación a la rebelión? Y recuerdo que la juez Larisa Teiz Ferrer, una coronel de la Guardia, delincuente que en algún momento pagará porque ha sido verduga o verdugo de muchísimos presos políticos, ella dijo, a mí no me importa si se abrió un hueco en el cielo y este teniente llegó por el hueco del cielo, pero él en este tribunal está solicitado por instigación a la rebelión contra el decoro militar y toda la paja. Entonces, eso mismo, ya lo que es bueno para el pavo, bueno para la pava. Entiendo yo que en Estados Unidos es lo mismo, que el juez puede decir, no me importa cómo lo sacaron, si le rompieron una costilla, si bueno, le dieron con un palo por la cabeza, lo que importa es que aquí este señor está solicitado. Eso también lo pueden usar, se puede llevar así. Es que lo que te diga, vuelvo y repito, lo que te diga sería especularlo. A Ok, mí lo que yo te puedo contestar es que no lo creo porque aquí existe, oye, aquí sí o sea, eso es un tema constitucional, probablemente ahí se vaya a ver de la manera, es decir, eso no se, o sea, la detención de él no se ejecutó sobre la base de que, bueno, mira, fue sustraído porque, o sea, porque tienes esta orden, se le leyeron su... No, no, eso no, no creo que... pero es que el punto, yo creo que el punto, o sea, y quizás esto más es una respuesta, como te digo, estoy especulando, más una respuesta al tema, más que al tema interno, va a ser también un tema internacional, porque eventualmente alguien irá a demandar a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, que es la que dirime los conflictos entre estados, ¿no? Porque Estados Unidos violó la Carta de Naciones Unidas. Pero aquí hay varios supuestos, fíjate. Uno, que esto lo estaba yo analizando, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, y esto lo explico a la gente que, para los que no conocen, los que son legos, hay algo que el derecho internacional público nace para regir las relaciones entre estados. Los únicos que a nivel internacional detentaban, que eran considerados como personas jurídicas, que tenían personalidad jurídica, eran los estados, no los sujetos. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial, que pasaron todas estas atrocidades, que precisamente, es importante señalarlo, Eduardo, los juicios de Nuremberg también estuvieron plagados de críticas y cuestionamientos de la ilegalidad, porque era un tribunal ad hoc que se estaba creando para juzgar casos internacionales. Entonces yo digo, bueno, se incurrió en una posible transgresión de algunos principios en ese momento, sí, pero esa transgresión no terminó dando aportes sustanciales al avance del derecho internacional de los derechos humanos que permitió entonces que hoy en día hablemos de jurisdicción universal.
muchas veces ciertas atrocidades, por darle un nombre, terminan dando aporte sustancial a los procesos, porque el derecho no es estático, Eduardo. Okay. Y el derecho internacional actual se ha quedado rezagado porque has pensado en un modelo de un siglo pasado. No hay una dinámica que ha cambiado mucho, la inteligencia artificial, varios elementos. O sea, cómo tú vas entonces a dar respuestas a ciertas situaciones actuales. Entonces, esta situación que pasó va a ser interesante también para generar un precedente y dar una discusión de la necesidad de transformar, es decir, ese tema de la soberanía que tanto dicen. Pero ven acá, ¿dónde reside la soberanía? Hablando desde el punto de vista de la teoría política, reside en el pueblo, ¿no? Que es el depositario de la soberanía, ¿cierto? Entonces, Correcto. en Venezuela, un tipo que había secuestrado la soberanía y que los venezolanos incluso han intentado y hemos intentado agotar todas las vías internacionales. Y esto es un principio muy importante. Y me estoy basando en el derecho internacional. Antes de tú acudir a una instancia internacional, la instancia internacional hace un análisis de admisibilidad. Antes de admitir la demanda en contra de ese Estado, verifica si tú agotaste las vías internas. Es decir, si tú no las agotaste, tienes que dar motivos. Bueno, es que no era posible porque no hay independencia, no hay un recurso jurídico que me permita agotarla y por eso me vengo a la instancia internacional. Bueno, en Venezuela pasó lo mismo, agotamos todas las instancias y no quedaban otro mecanismo más, no existía otro mecanismo más que no fuese una acción por la fuerza, ¿no? Ahora, me voy un poco más allá. ¿Qué sucede? Porque aquí estamos hablando, no, que transgredieron y tal. Pero yo les pregunto, si nosotros hacemos esto, sometemos un análisis al derecho internacional de los derechos humanos, el individuo, después de la Segunda Guerra Mundial, adquiere personalidad jurídica a nivel internacional. Nosotros somos sujetos protegidos por las normas internacionales. Sí, también somos sujetos de internacional. Y yo uniendo esto con la teoría de la legítima defensa en el derecho penal, nosotros, en todo caso, o esta acción ejecutada por Trump, forma parte de un mecanismo de legítima defensa de los derechos humanos. O sea, creo que, y eso podríamos basarlo en temas doctrinales que se han visto de manera subyugada, porque ¿qué sucede? El tema está en que todos los estados, y esto es muy importante, de hecho lo decía un representante de ellos, creo que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que a Maduro lo sacaron por las graves violaciones de derechos humanos, tal y que se yo, dijo eso. Bueno, y eso está bien justificado porque se supone que todos los estados de la comunidad internacional están en la obligación, sobre todo si forman parte de estos organismos internacionales, de garantizar que se respeten los derechos humanos a una población que está siendo, de cooperar por lo menos, a que esa población no se sigan violando sus derechos. Y creo que esto está justificado, se puede dar un debate interesante. Yo creo que ese tema de la violación de la carta, bueno, sí, está bien, una violación a la carta, pero también justificada dentro del marco doctrinario del derecho internacional de los derechos humanos. Entiendo, Kelvis. Bueno, queda ahí un escenario dentro de la especulación jurídica, como tú muy bien has dicho, y dentro de la especulación internacional, y con lo que tenemos, bueno, queda un escenario claro o medianamente claro de lo que tenemos porque faltan muchas cosas por ver. Kelvis, ya para finalizar, porque también sé que estás contra reloj, ¿con qué nos podemos encontrar en la próxima audiencia de presentación de Maduro? Explícame algo. La próxima presentación vendría siendo como lo que corresponde en Venezuela a una audiencia preliminar. Probablemente, mira, tengo tarea Okay. para yo buscarte, porque además yo no, si, aun cuando lo lea y lo comprenda, yo no podría hablar, no podría interpretar la norma, no me lo permiten, podría Claro. incurrir en una violación. Entonces, yo que estoy aspirando pues, a tener mi licencia aquí, tengo que cuidarme mucho. Hemos estado hablando, sí te puedo decir que hemos estado hablando con penalistas, lo que sucede es que tienen mucho miedo
de dar declaraciones, pero nos dicen que lo que me decía uno, que en la próxima audiencia es una audiencia donde ya van a empezar a hablar un poco más de los argumentos, ¿no? Es lo que tengo entendido. O sea, va a haber cada quien va a tener su derecho de palabra y cada quien va a leer. Entendí que era algo así como una preliminar. Igual yo voy a estar hablando con Okay. otras personas, voy a pagar una asesoría, de hecho, con algunos penalistas para entender un poco más este tema, sobre todo penalistas neoyorquinos, porque acuérdate que lo están juzgando por leyes penales de Nueva York, ¿no? Pero lo que sí, y quiero hacer énfasis en esto, lo que objetivamente tenemos ahorita es esta solicitud nuestra, que yo creo que puede prosperar y que tenemos que, como te dije, el llamado aquí es a que podamos conseguir la mayor cantidad de víctimas de torturas de entre el 2013 y 2025. ¿En dónde Eso, se pueden comunicar? ¿A dónde se pueden comunicar contigo esas mira, víctimas? yo te diría, Eduardo, que puedes dejar el correo electrónico y mi número de teléfono, pero Bien. contigo. O sea, Ok. yo creo que se comuniquen contigo porque tú vas a ser parte de esto, o lo estuvimos conversando, tú enviarás lo que más, yo después te pediré más adelante, pero que se comuniquen contigo por los canales regulares que tú tengas y que nos los hagas llegar y hacer un enlace, ¿no? Porque aquí tenemos todos que aportar. Te adelanto, hay un precedente, porque esto sí es importante. En Estados Unidos, el único precedente de lo que nosotros estamos haciendo parecido, imagínate, la sentencia fue la condena y la acusación y la condena se dio fue en el 2025. Imagínate, el primer caso en la historia de los Estados Unidos de un torturador extranjero juzgado y condenado por este estatuto federal sobre el cual estamos haciendo la solicitud, sobre la base de 7 testimonios. Óigase bien, solamente se aportaron 7 testimonios de 7 víctimas de tortura en este proceso y con eso lo condenaron a 76 años de cárcel. Este es un tipo de Gambia, un torturador de Gambia que cooperó con el dictador de Gambia, estaba aquí en Estados Unidos porque el requisito siempre es que el torturador esté en Está en este. territorio americano. Si no está en territorio americano, no hay posible de activar nada. Por eso nosotros no habíamos hecho esto antes, porque si no ya lo hubiésemos hecho. Como te digo, venimos trabajando con esto desde hace varios años. Acuérdense también que hay otro proceso importante, Eduardo. Argentina solicitó en extradición a Maduro. Entonces, aquí pueden pasar muchas cosas. O sea, es decir, el juego no se acaba sino hasta el último out, hermano, ¿sabes? Entonces, aquí podemos ver muchas cosas. A lo mejor, bueno, ¿qué sabe? Estos abogados terminan, sí, liberan al tipo, pero, bueno, sale y le dice, epa, señora, aquí usted tiene una orden de extradición, pácata, y lo colocan a las órdenes de la justicia argentina. Ahora, te voy a decir algo, a mí me preocupa algo del sur nuestro. Y es que en el sur nuestro hay más penetración del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. No digo Claro. que aquí sea, probablemente aquí pueda haber alguna, Impenetrable, pero es más difícil. pero sí. Entonces, caramba, ahí yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque pueda ser juzgado por este estatuto del Estatuto Federal contra la Tortura, condenado y juzgado por esos delitos y a cadena perpetua estoy hablando aquí en base al supuesto que establece la ley de que hay cadena perpetua cuando el torturador en sus actos de tortura le ocasionó la muerte a la víctima. No, y que también ahí podemos, me imagino que esas son cosas también que incluirán, que es el tema del genocidio, porque el genocidio no es nada más matar, que también lo hizo, pero sino también llevar al desplazamiento, en este caso a 9 millones de personas, que viene siendo un genocidio, el éxodo venezolano, pero eso ya Sí, son otros temas. lo que pasa es que eso objetivamente para acá aquí tienes que pensar, aquí son cuadrados, o sea, si no está en su ley, no van a estar Okay. aplicando ese tema. Entonces, es decir, porque ayer me preguntaban, bueno, pero y no tiene que demostrar sistematización y generalización. No, no, aquí no, porque eso es a la Corte Penal Internacional, delitos de lesa humanidad. Aquí no hace falta eso. Fíjate, vuelvo y repito, 7 testimonios de 7 víctimas extranjeras que testificaron en contra de este torturador extranjero y con eso fue suficiente para que fuese condenado y juzgado por el Estatuto de contra la Tortura aquí en Estados Unidos en el circuito de Denver, Colorado. Eso fue en abril del 2025. Lo pueden buscar por internet. El torturador tiene apellido Correa, es de Okay. Gambia.
Ok. Bueno, Kelvin, mira, gracias por tu tiempo. Sé que hoy has tenido entrevistas en Telemundo, Así es, entrevistas hermano. en muchos medios y sé que tienes tu tiempo contado. De verdad, muchísimas gracias y seguiremos entonces A ti. desarrollando estos temas. Ya será para el mes que viene en la próxima audiencia. Dios mediante, hermano. Un abrazo. Un fuerte abrazo para ti y para todas las personas que estuvieron acompañándonos el día de hoy. Recuerden darle like, compartir y suscribirse. Pásenla muy bien y que tengan muy buena tarde.